Bueno, como decía, Francisco Mata Rabasa es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Literaria de Valencia en 1982. Contratado laboral fijo como médico del Instituto Social de la Marina en el Servicio de Sanidad Marítima desde 1984, habiendo trabajado hasta la actualidad en los siguientes puestos como médico titular. Es además médico especialista en Medicina del Trabajo, concedido por el Ministerio de Educación Cultural y Deporte, su Dirección General de la Especialidad en Ciencias de la Salud, máster en Medicina Naturista, Acupuntura y Homeopatía, y colaboró con la Plataforma por la Soberanía Alimentaria, representándola en el Consejo Alimentario del Ayuntamiento de Valencia. Bueno, cuando quieras, Francisco, empezamos. Nos va a hablar de la matriz de los alimentos y su importancia para la biodisponibilidad de los compuestos bioactivos. Vale, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al comité organizador del Congreso de la Asociación Española de Médicos Naturistas. Muchas gracias a todas vosotras y vosotros que estáis aquí presentes por vuestro tiempo y por vuestra atención. Y gracias a la ciudad de Huesca por acogernos. Yo como ciudadano de Valencia, pues viniendo a Huesca me siento visitando mis raíces, que son siempre importantes. Pues vamos a empezar. Me gusta empezar por una cita. Como sabéis, nuestro congreso habla de cuidando el futuro con la medicina naturista. Pues la tierra no es herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. La tierra hay que cuidarla, proverbio indio. Sin la tierra sana, nuestra salud no se puede conseguir. Para centrarnos, vamos a hablar de la matriz de los alimentos. Vamos a descender hacia el mundo microscópico, hacia el mundo molecular, material, un poco a la ciencia reduccionista, que aporta, pero la ciencia reduccionista siempre tiene que dar luz a una visión de la que partimos. Tenemos que tener siempre ese anclaje, porque si nos perdemos ahí abajo, pues empezamos a decir cosas que pierden conexión con la realidad. En la medicina del estilo de vida se nos destaca que la medicina del estilo de vida es un enfoque basado en evidencia que busca prevenir, tratar e incluso revertir enfermedades reemplazando conductas no saludables por saludables. Dentro de esta aproximación preventivista promotora de salud, pues tenemos campos como la actividad física, el control del estrés, nuestras relaciones, nuestra forma de socializar, el sueño, el no abusar de sustancias tóxicas. ¿Qué entendemos o qué entienden por comer de forma saludable? Pues cuando seguimos una dieta de alimentos integrales basados en plantas. Entonces, la alimentación basada en plantas es un pilar, es un referente. Elige principalmente alimentos integrales basados en plantas, ricos en fibra y nutrientes. Verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas. No excluye el alimento animal, pero lo principal, la base, tiene que ser basado en alimentos de origen vegetal o exclusivamente vegetal. Aquí tenéis un plato que refleja un poco el concepto. Como veis, la mitad del plato, la mitad de lo que ingerimos, pues es producto de origen fresco, verduras y frutas, principalmente verduras. Aquí hay una cosa que no me gusta a mí, que es que hablan de proteínas, porque estamos hablando de alimentos y la proteína no es un alimento, es un concepto químico. Pero bueno, así se hace. Yo preferiría hablar pues, de legumbres y frutos secos y aquí pues, de cereales. O sea, aquí estamos hablando de cereales integrales, no es química, son alimentos. Aquí estamos hablando de frutas y verduras. Y curiosamente aquí siempre se tiran a la proteína. Es un concepto que a la gente le confunde. Aquí estamos hablando de legumbres y de frutos secos. Y también para tener esa visión de conjunto, como bien han dicho dos de los ponentes anteriores, pues estamos hablando de un paradigma de la complejidad, importantísimo, y curiosamente de los datos no son información,
El valor del dato como información está cuando parto de mi cosmovisión. Pues esto es un poco lo mismo dicho con otras palabras. Esto es un documento de Naciones Unidas y nos habla de la economía de los ecosistemas y la biodiversidad. Bueno, pues si nos centramos en la salud y no contemplamos nuestra sociedad, nuestro medio ambiente y nuestra economía, si la sociedad no se organiza para ser protagonista de su salud, si el medio ambiente, pues calentamos el planeta, perdemos la biodiversidad, pues tendrá consecuencias en nuestra salud. Y si la economía se centra en la visión muy capitalista, muy corporativa, y el campesinado, el granjero, el agricultor, agricultora, no es parte de este sistema, lo que producimos, procesamos y distribuimos y lo que consumimos e ingerimos, y la gestión de los desperdicios, pues hará imposible que nuestra salud tenga lugar. Entonces vamos a entrar ya a lo que es el efecto matriz. Este es un autor que para mí es un referente en este tema, que es el doctor Anthony Fardet, que es profesor universitario y un referente en este tema, lleva muchos años de investigación. Y él nos dice que el efecto matriz es beneficioso, el beneficio de los alimentos no transformados. Eso hay que tener cuidado. Hablamos de la matriz de frutas y verduras, y hablamos de la matriz de cereales y legumbres. Estarían los frutos secos, estarían las semillas, pero en general los 4 grupos principales son estos. Y luego estarían los productos de origen animal. Yo me voy a centrar principalmente en la matriz de los alimentos de origen vegetal. Este señor recientemente, pues lo mismo, Food Matrix, un nuevo paradigma para proteger la salud humana y la salud del sistema. Entonces aquí este documento está muy bien porque es un documento resumen que está colgado, es un capítulo de un libro. Si queréis conocer este tema, pues os centráis en este documento. Pero tiene muchos, en inglés, en francés, y tiene un par divulgativos en castellano, en español. Bueno, pues estamos hablando de la matriz de las legumbres cocinadas y estamos hablando, por ejemplo, de las almendras. Esto es la matriz es macroscópica, microscópica. Pues vamos a entrar en ello. Dentro de la matriz, pues, ¿qué vamos a encontrar? La fibra, que es un poco la estructura, y tenemos los macronutrientes, proteínas, lípidos y hidratos de carbono, los micronutrientes y oligoelementos, y luego están los compuestos bioactivos. Muchas veces se dice que no son nutrientes. Bueno, es una forma de clasificar. Los compuestos bioactivos son biomoléculas no esenciales, dicen que no son esenciales, nutrientes esenciales, presentes en los alimentos que tienen la capacidad de modular procesos metabólicos, o sea que para mí son esenciales, y que tiene como resultado la promoción de efectos beneficiosos para la salud. ¿Por qué las plantas fabrican ellos? Pues porque tienen que defenderse, tienen que competir entre ellas, tienen que atraer a los insectos, tienen que señalizar su presencia, pues múltiples mensajes, múltiples realidades que vive la planta, que hace que sean precisos la síntesis de estos compuestos bioactivos. Entonces, cuando yo los ingiero, pues ahí están. Dentro de esos principios bioactivos, pues hay un montón, polifenoles, fitoesteroles, terpenoides, etcétera, etcétera, etcétera. En plantas, en animales, en hongos, en bacterias, pero principalmente en plantas. Este es un documento de Foods de 2021 y habla de los principios bioactivos. ¿Qué efectos tienen en la salud? Pues bueno, nos sirven para prevenir el cáncer. Hay cientos y cientos de estudios, ¿vale? Estabiliza el azúcar en sangre, protege la piel de los rayos ultravioletas, controla la tensión arterial, previene las patologías cardiovasculares y estimula las funciones cerebrales, entre muchas otras funciones, ¿vale? Por ejemplo, los polifenoles de la dieta, compuestos bioactivos, han sido ampliamente asociados con la reducción del estrés oxidativo y la inflamación. Estos pues, son sus mecanismos. Importantísimo, controlar la oxidación y la inflamación. Además de su poder antioxidante, los polifenoles también han llamado la atención por ser capaces de modular la expresión génica, epigenética, como modificar alteraciones epigenéticas, sugiriendo una implicación esencial en la prevención y desarrollo de algunas patologías. Ahí está la importancia de estas sustancias. Este es un artículo del año 2023 de Food Chemistry. Vale, polifenoles en la dieta y su relación con la modulación de las enfermedades crónicas no comunicables o no transmisibles y mecanismos epigenéticos. Por ejemplo, si yo cojo el grano del trigo, tenemos varias capas, luego volveré en ello. La neurona es muy rica. La primera capa es lo que llamamos el salvado.
Y la siguiente capa celular, que es esta de aquí, que es ya una célula viva, está cargada de antioxidantes de muchísimos tipos. Luego tenemos el pericarpio, luego tenemos el embrión, el germen del trigo o del cereal, y aquí tendríamos la fécula, el almidón, que también tiene algunos, pero principalmente se concentran fuera. Las tres fracciones del trigo, salvado, germen y endospermo, con sus principales compuestos bioactivos. El trigo integral tiene una estructura, una matriz heterogénea con compuestos bioactivos distribuidos de forma desigual en sus diferentes partes. Este es un artículo de Fardet. Vale, entonces Fardet nos pregunta bioactivos y nos previene la salud, nos aporta salud o previene enfermedades. ¿Y cuáles son? Cientos y cientos y cientos de ellos. Hablar de uno o dos o tres es, bueno. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué ingredientes son activos a nivel antioxidante? Pues muchos. Es muy complicado saber cuáles, muchos de ellos. Esto puede explicar por qué un antioxidante a altas dosis puede tener un efecto adverso, mientras que varios antioxidantes a bajas dosis es favorable o más favorable. Estos ingredientes actúan en sinergia, el concepto de sinergia es importante, interactúan entre ellos y su factor protector es porque interactúan entre ellos. Esa es su capacidad sanatoria o promotora de la salud. Uno puede deducir que es el paquete entero lo que no tan solo uno de los componentes o dos o tres. Enriquecer, cuando yo proceso los alimentos, enriquecer los alimentos excesivamente refinados con estratos de fibra, agua, harina blanca, le añado salvado, pan integral. No tiene el mismo efecto nutricional que la fibra presente de forma natural. No tiene el mismo efecto. Nosotros los fabricantes quieren creer o nos quieren vender que tiene el mismo efecto, pero estamos alterando. Al aislar y recombinar ingredientes o nutrientes, la industria agroalimentaria ha creado nuevas interacciones y nuevos a los alimentos que a lo mejor nuestro organismo no está preparado. O sea, que pueden ser incluso dañinos. Este documento es otro autor que se llama La complejidad química sin explorar en nuestra dieta. Esto está publicado en Nature Food, del año 20. Entonces aquí nos dice, nuestra comprensión de cómo la dieta afecta a la salud se limita a unos 150 compuestos nutricionales, clave que son rastreados y catalogados por el departamento en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países, ¿no? Aunque este conocimiento ha sido transformador para la ciencia de la salud, pues ya que ha ayudado a desarrollar estos compuestos nutricionales, que serían los compuestos bioactivos, representan solo una pequeña fracción de los 26.000 que se sabe o se supone que hay. Solo conocemos el 1% y nos centramos en ese 1% y sobre eso empezamos a especular. Los que están dentro, su sinergia y su composición es amplísima. Compuestos bioquímicos distintos y definibles presentes en nuestros alimentos, muchos de los cuales tienen efectos documentados sobre la salud, pero siguen sin cuantificarse de forma sistemática. La falta de información sobre estas sustancias bioquímicas podría ser la causa de la incoherencia de algunos estudios. A veces no tenemos resultados, no da un resultado positivo, porque estamos trabajando con 4, 5, 6 o 7. Estamos dejando de lado y a veces los trabajamos individualmente, no en su sinergia o en su alimento, con lo cual los resultados pues, no son coherentes. Entonces, Fardet nos dice, cuando definimos el potencial, qué potencia tiene un alimento de ser saludable, que hay dos conceptos, el concepto cuantitativo y el concepto cualitativo, que es la matriz, que es donde vamos a entrar ahora dentro un poquito. Entonces, es la composición de los nutrientes que hemos visto, en general los compuestos bioactivos y su sinergia, y el efecto matriz. Entonces, el efecto matriz determina, cuando yo mastico, ¿cómo rompo yo la matriz? Mis dientes rompen la matriz. Cuando rompen máquinas o lo rompe la industria, esa matriz ya no será la que mi organismo está preparado para trabajar con ella. Lo estoy alterando mucho, tal vez. Entonces, cuando yo mastico es cuando yo preparo la matriz a la que mi sistema digestivo está preparado para interactuar y absorber. Entonces, modificará la biodisponibilidad de los nutrientes, el índice glicémico variará si es mis dientes o no, el metabolismo de las grasas,
el tránsito intestinal, la velocidad que transitarán los alimentos, la saciedad, la secreción normal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estoy alterando todo o no. Si son mis dientes, no altero nada. Este es otro autor, de un autor italiano, Paola Pitaglione, que me pareció muy interesante, que es el concepto del copasajero. Cuando son mis dientes los que mastican, yo la fibra soluble, la S es de soluble y la I de insoluble, bueno, pues ahí se lo preparo para mi digestión, ¿vale? Entonces, cuando llega al intestino delgado, cuando son fibras solubles, los enzimas actúan y los liberan y yo los voy absorbiendo lentamente en el tránsito intestinal. Cuando llega la fibra insoluble al intestino grueso, mis bacterias saprofitas, mis bacterias microbiota, empiezan a romper las moléculas, ellos digieren y hacen biodisponible muchos componentes. Y luego esto entra en el sistema circulatorio y tiene su efecto a nivel sistémico. Vale, pues ¿qué nos dice la autora? La liberación lenta y continua en el intestino de los antioxidantes ligados a la fibra dietética determina los beneficios para la salud, el que sea lento. Entonces, la fibra se convierte en el transportador constante, lentamente, por todo nuestro intestino y nuestras enzimas y nuestro sistema digestivo poco a poco lo va absorbiendo, poco a poco lo va absorbiendo. Si yo modifico esa estructura, si yo modifico la matriz, se puede absorber rapidísimamente. Imaginaos una papilla instantánea para los bebés, sin fibra. La he hecho instantánea. Encima la hidrolizo un poquito, porque al fabricante le da por hidrolizar. Eso se hace picos de azúcares, picos de grasas, picos de lo que sea. Y le faltan muchísimos compuestos bioactivos que interactuaban antiguamente con ellos. Para la defensa del organismo no es importante que los antioxidantes alcancen picos de concentración en sangre muy elevados, sino que los beneficios para la salud solo pueden obtenerse mediante la presencia continuada de antioxidantes dietéticos. La digestión debe llevar tiempo. Al mismo tiempo, la acción realizada sobre la fibra dietética por la microflora del intestino grueso provoca una absorción continua de compuestos fenólicos, que puede explicar los resultados epidemiológicos que relacionan una elevada ingesta de cereales integrales con baja incidencia de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Vale, efecto copasajero. Así resumiendo, Fared nos dice que potencial salud, si están poco procesados, pues tienen mucho potencial en salud. Cuanto más proceso, y llego a los ultraprocesados, pues disminuye. Si yo refino, fracciono, recombino y enriquezco, creo caos. Y se comportan como los alimentos ultraprocesados. Solución, limitar o evitar el consumo de alimentos industriales ultraprocesados. Pues vamos allá. La composición idéntica de nutrientes, la industria nos presenta los nutrientes que tiene su alimento procesado y por lo tanto en calorías tiene las mismas calorías el alimento fresco que el alimento procesado. Dos alimentos con estructura física matriz diferentes no tendrán el mismo poder de salud. No solo es cuestión de ingredientes, es cuestión de matriz, porque es cómo se liberará y cómo interactuarán. Importantísimo ingerir el arco iris, porque todas esas sustancias están en los diferentes colores de los diferentes alimentos, frutas y verduras. Y importantísimo comer de temporada, porque si yo reduzco a los 4 o 5 típicos de verano, pues que se producen ahora en invierno por invernaderos, pues pierdo esos 29.000 y me quedo pues con 3.000, con 2.000, no sabemos el número. Limito la cantidad de principios bioactivos que mi cuerpo dispone para mantenerse en salud. Las especias son grandes contenedores de principios bioactivos. Los alimentos condimentados se les enriquece muchísimo, es cultural. ¿Y qué llamamos a los alimentos ultraprocesados? Este es un documento de la FAO. Hay una clasificación que le llama la clasificación NOVA, que es un autor, Carlos Monteiro, que es el que dirigió la guía alimentaria del Estado de Brasil, de Brasil como nación, un gran conocedor y un gran estudioso, y ha creado 4 grupos que la FAO y muchos otros organismos están adoptando, ¿no? Pues alimentos sin procesar, que son los que yo compro directamente y los cocino, ingredientes culinarios, que ahí estarían por los aceites, la sal, las especias. Los alimentos procesados, que serían los que ya están cocinados, estos me los comería frescos, y los productos ultraprocesados. En este documento, en el que hemos visto, definimos como alimentos ultraprocesados aquellos productos compuestos por múltiples ingredientes desarrollados de modo industrial. Importantísimo,
son determinantes de sobrepeso, obesidad y son determinantes de enfermedades no transmisibles. Voy a ir más rápido que si no, no llego. Este es un documento importante si queréis estudiar el tema de los ultraprocesados. Obviamente estos son ultraprocesados, no tenemos ninguna duda, pero no vamos a hablar de estos porque esto ya se sabe. Entonces el pan blanco. El pan blanco, curiosamente hemos hablado de este señor, Miguel Ángel Martínez González. El pan blanco es como comer azúcar a lo bestia. Cuando yo a mi niño le doy una puntita de la barra de pan, está comiendo azúcar a lo bestia. No lo digo yo, lo dice ese señor, un grandísimo investigador. Está recibido recientemente el Premio Nacional de Investigación, ha dirigido proyectos de investigación como el Predimed, ahora está dirigiendo el CiberOp, que es de obesidad, etcétera, etcétera. Igualmente nos dice, no hay ninguna galleta saludable. No existe la galleta. El hacer dulces de este tipo es para celebraciones. Cuando yo celebro un evento, un bautizo, una comunión, una fiesta, puntualmente celebro con excesos, pero no hay galleta saludable. Cuando yo blanqueo el grano, ¿qué le quito? Pues le quito la capa de fuera. Todos los micronutrientes, los oligoelementos están en la capita de fuera y cuando lo blanqueo los tiro a la basura. Y me quedo con el 8%, el 11, el 16, el 24, el 25, el 29, el 33, de todos los nutrientes. Y me permito el lujo de tirar todo el resto a la basura. Y los compuestos bioactivos con ellos. ¿Y qué hago con ese pan? Pues sabrosos bocadillos. El almorzaret que dicen en Valencia, altamente tóxicos, el smorzaret le llaman. Bueno, entonces el pan blanco es el excipiente para comer comidas muy, muy pesadas, agresivas para la salud. El buen pan serían estos tipos de panes. El buen pan se hace con el grano integral, molido en molino de piedra, con masa madre de fermentación lenta. Ese es el primer buen pan. Ese es un buen pan, esto lo llamo el primer takeaway que inventó la humanidad, que tú te llevas un cereal cocinado, me lo llevo al campo y me lo como. Molinos de piedra, hoy en día pues tenemos los eléctricos, antes era el molino de viento y molino de agua. ¿Y qué cereales tenemos integrales? Pues tenemos los copos de avena, el arroz integral, el bulgur, que es trigo roto, el bulgur entero, que es el farro en Italia, la cebada. Tenemos el mijo, que es un gran alimento, tenemos la quinoa, que ya se cultiva en España, el maíz, etcétera, etcétera. Y luego las legumbres, bueno, pues ahí están todos los micronutrientes, que como la FAO dice es un alimento muy saludable. Si comemos ensalada con legumbres o cereales en verano, con cosa fresca, o comemos platos cocinados de estos elementos, pues estamos comiendo muy sano. Segunda generación, la soja texturizada. Entonces, ¿aquí qué hago? Cojo la soja, que es una legumbre. Nosotros no cultivamos soja, es el primer despropósito, ¿no? Poner aquí la soja como un alimento que no se ha cultivado nunca en España. Y entonces la empiezo a procesar. Y me quiero quedar con la proteína, que está aquí, el 40%. Esa la voy a concentrar porque lo que se texturiza es la proteína. Eso es lo que coge forma y es con la que puedo trabajar. Entonces la voy a concentrar, pero primero la voy a vender. Entonces me invento mensajitos del Mediterráneo para el mundo, es una revolución, no es una alternativa, somos los sucesores, lo supermuelo y lo remuelo, hago un producto super guau, son los superlegumbres, ni que el garbanzo y la lenteja y la alubia no fueran superlegumbres, y le meto un mensajito de Mediterráneo y pues allá vamos. ¿Y cómo lo fabrico? Le quito la grasa, nuevamente con solventes, y le saco la grasa como al aceite de oliva, pues el aceite de soja se lo tengo que quitar, porque si no, no la puedo texturizar. Le quito la capa de fuera y le tengo que quitar los hidratos para poderlo texturizar mejor. Entonces, los almidones se prepara una solución en que se disminuye, bajamos el pH a 4, 4,5, meto ahí la papilla, aquella la proteína se queda por un lado, los hidratos por otro, lo saco y lo hago un polvo de proteínas. Esto lo meto todas las sustancias que yo quiero vender para que nos constituimos en dioses o diosas y decimos que esto que pongo yo es el alimento sano. No, dioses no somos. Meto mensajitos de que es bueno para el planeta, consumo menos agua, etcétera, etcétera. Meto ahí imágenes simpáticas y empiezo a venderlos. En plástico, con frío, ultraprocesados, sin estructura, empobrecidos, etcétera, etcétera, etcétera. A un precio de 22 a 25 euros el kilo, puedo comprar 4 kilos de legumbres ecológicas españolas de proximidad
y voy a hacer 40 o 50 o 60 platos con esos 40 kilos, con esos 24 euros, y de aquí, pues bueno, sacarás unas cuantas dosis, desprovistos de toda capacidad nutricional. Y ellos pondrán mensajes de todo tipo. Esta es la máquina que texturiza, aquí meto la harina, le meto presión y temperatura y texturizo como yo quiera y como quiera, ¿vale? Y tenemos la extrusión, también altera bastante la matriz. No es lo mismo que la soja texturizada, pero no es lo mejor. Le quedan 5 minutos. Gracias. Refinamos, fraccionamos, recombinamos y enriquecemos. Y le pego un sellito de vegano y digo que es un vegetal. Como es vegano, es un vegetal, ya está. Pero a ver, tontos no somos. Y la tercera generación, ya, iba a decir cágate, inventamos nuevas máquinas y empezamos a modificar genéticamente. Ahora aquí ya empezamos a modificar genéticamente. Entonces le metemos esto, le llamamos los órganos genéticos modificados 2.0, porque es una nueva generación. La técnica facilita y favorecido y simplificado muchísimo cómo puedo modificar. Entonces, yo que cojo, vendo el mensaje de que lo que fermentaban las bacterias de la vaca, ahora lo fermento yo en un laboratorio. Claro, lo que tengo que hacer es coger moléculas, o sea, coger microbios, o sea, microorganismos, microbios, o cojo levaduras, o sea, cojo bacterias, cojo levaduras, cojo insectos, cojo plantas, le meto la proteína que quiero que me sintetice en su ADN y entonces o lo meto en la fermentación o lo cultivo y empiezo a fabricar proteínas modificadas genéticamente por nosotros y luego yo ya le sacaré la proteína y la meteré donde haga falta. Entonces dentro de esto hay muchos procesos, veis, aquí yo cojo la molécula, se la meto y en el bichito o en el insecto que quiera lo empiezo a fabricar por fermentación u otras técnicas. Como un bioreactor, hombre, sí, pero no es un bioreactor, una planta, que convierte la luz solar, el CO2 y el fertilizante y el agua en la proteína que yo quiero. Ese es el mensajito que nos venden, ¿vale? Entonces, ¿qué uso? Fermentación de precisión, precision fermentation, le llaman en inglés. La carne cultivada, que parece que está teniendo problemas, y la agricultura molecular en plantas. Por ejemplo, han sacado una que me quedé flipado, pero bueno. ¿Qué tenemos ya en el mercado? Sobre todo en Estados Unidos, pero cuando esté en Estados Unidos llegará a nosotros. Ya tengo caseína fabricada así, tengo grupo M fabricado así para que mis hamburguesas vegetarianas sepan a sangre. Tengo la clara de huevo, tengo la crema, tengo la carne a partir de micelios, de hongos, que modifico, le hago proteína cárnica, tengo quesos y ya tengo muchos productos. Y digo que hago alimentos que los saco del aire, hombre, del aire. Y fabrico Solein, que es un polvo de proteína. Eso está fabricando en Finlandia. Y te lo meterán en el alimento que haga falta y no lo sabrás. No tan solo vamos a comer insectos, sino que a lo mejor los modifican genéticamente para que fabriquen más proteína y sacarán más proteína de esos insectos. ¿Vale? Esta es una soja que le han metido la proteína del cerdo. Este es el morrito del cerdo que se le ha metido por eso. Y tiene color rosa. Y nos dicen que desarrolla proteínas de cerdo dentro de las semillas de soja y su modelo se basa en... Nuestro producto final es una soja y enriquecida con proteína animal, porque nuestro cliente, el fabricante de productos cárnicos, híbridos o plant-based, necesita las dos, claro. Y algunas fábricas, la primera en Tudela, Navarra, a escala industrial llaman la bioimpresión de alimentos plant-based del mundo. ¿Vale? Y aquí tenemos a nuestros colegas. Con esta nueva tecnología desarrollada por Cocus, ahora industrializada por Foodies, las dos firmas también esperan revolucionar la alimentación del futuro, consiguiendo hacer plantas de producción con bioreactores y bioimpresoras. Los bioreactores son la precision fermentation y las bioimpresoras es que esto lo conectan a un ordenador donde escanean un filete, escanean una gamba, escanean un bacon y el ordenador le dice a la máquina que hace la bioimpresión cómo tiene que imprimir el alimento. O sea, yo le meto una papilla y me salen filetes, me salen gambas, me salen bacons y voy fabricando alimentos con esas técnicas. El Foodies Bacon, no me gusta decir marcas, porque tampoco es que Foodies sea uno u otro y yo creo que es una confusión peligrosísima en la que están viviendo.
Esos son los ingredientes: aceite de girasol, aceite de oliva, aroma de humo, concentrado de manzana, zanahoria, endurecedor, estabilizante, harina de arroz, inulina, preparado gelificante, proteína de guisante en polvo, psyllium, gluten, mostaza, sésamo, sal ahumada, agua, y eso es bacon. Y le pongo la V de vegetariano, porque es vegano, es vegetariano. Y le meto mensajitos simpáticos y lo saco al mercado. Y pues eso, esa es la tercera generación. Tenemos estos 3 productos. Muchísima atención a ese tipo de alimentos. Estamos en tiempo ya. Vale, acabo ya. Y rápidamente para la proteína, ya os digo, quiero acabar con el doctor Longo, que como sabéis ha sacado estos 2 libros que tenemos aquí presentes, que me gusta, es un grandísimo investigador, ha sido fuente de información. Él trabaja en 2 grandes instituciones, en Los Ángeles y en Milán, y dirige esta fundación. Y vemos que aquí están sus consejos bajados de su página de fundación, ¿eh? Y aquí tenemos lo famoso: ingiere todos los alimentos dentro de las 12 horas del día. El ayuno intermitente, ¿vale? Que sí, que está muy de moda. Pero él dice, el primer punto dice, adopta una dieta vegana. Y eso todo el mundo que hace el ayuno intermitente se lo salta. Para aumentar la longevidad, el doctor Longo dice, haz una dieta vegana. Y le mete el pescado. Lo que pasa es que meter pescado, el pescado salvaje queda poco y el pescado de piscifactoría es un despropósito. Entonces yo no sé por qué ha puesto pescado. Consume alubias y nos dice sobre todo, mantén la ingesta de proteínas bajas y que sean de origen vegetal. Él en sus libros de cáncer, en sus estudios ha visto que la proteína animal se asocia a más cánceres, ¿vale? Y con esto ya concluyo. Comer sano es comer un plato equilibrado y sano, de proximidad, producido ecológicamente mejor. Y bueno, pues aquí tenéis mi contacto. Pues muchas gracias, espero que aporte información. Gracias. Muchas gracias.